La lluvia caía con insistencia cuando Sara despertó en el asiento del conductor de su auto. Miró a su alrededor, confundida. El paisaje era familiar, pero algo estaba extraño. El cielo nublado y las gotas de lluvia golpeando el parabrisas creaban una atmósfera inquietante. Sara parpadeó y frotó sus ojos, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó. Al mirar por la ventana, notó que estaba estacionada en una pequeña calle adoquinada, flanqueada por casas de estilo antiguo. La arquitectura parecía sacada de un libro de historia, pero algo no cuadraba. Sara abrió la puerta del auto y salió al exterior, sintiendo el aire húmedo en su piel. Las gotas de lluvia se acumulaban en los adoquines y en los tejados de las casas. Mientras se adentraba en el pueblo, su inquietud crecía. Las calles estaban extrañamente desiertas, sin signos de vida humana. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y el eco parecía susurrar algo oscuro en su oído. Las ventanas de las casas parecían vacías, sin cortinas ni luces encendidas. Era como si el pueblo estuviera suspendido en un estado de abandono. El reloj de una torre cercana dio las 12, haciendo que Sara diera un respingo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de vida. En ese momento, notó algo extraño en el reflejo de una ventana. Su propia imagen estaba distorsionada, como si se estuviera mirando en un espejo deformado. Con el corazón latiendo más rápido, Sara se acercó a la ventana y miró con atención. Su reflejo parecía moverse por su cuenta, como si tuviera una vida propia. Casi como un reflejo en el agua, su imagen parecía llamarla, invitándola a entrar al edificio. Con un nudo en la garganta pero impulsada por una extraña curiosidad, Sara empujó la puerta de la casa. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por el débil resplandor de la luz exterior. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera. Mientras exploraba, se dio cuenta de que las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos y objetos que parecían ser de otra época. Había una sensación palpable de que algo estaba fuera de lugar, como si la casa misma estuviera vibrando con una energía inquietante. Sara llegó a un espejo enmarcado en oro en una pared. Su reflejo distorsionado la observaba con ojos sombríos. Mientras lo miraba, sintió que la habitación parecía vibrar y desvanecerse a su alrededor. En un instante, se encontró en un lugar completamente nuevo, rodeada por un pueblo en el espejo, donde la realidad y la distorsión se entrelazaban de manera inquietante. En esta tierra de reflejos torcidos, Sara había entrado en una realidad distorsionada, donde el tiempo y la verdad eran efímeros, y la oscuridad parecía emerger de cada sombra. Sin embargo, ella no estaba sola. La presencia de otras figuras comenzaba a hacerse sentir, y Sara se enfrentaba a la aterradora verdad de que había más en el pueblo en el espejo de lo que sus ojos podían ver. La atmósfera en el pueblo en el espejo era tensa y opresiva. A medida que Sara exploraba más, las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera sutil y retorcida como si estuvieran observándola. Cada callejón adoquinado y cada edificio antiguo resonaban con una sensación de inminente peligro. Mientras se adentraba en el corazón del pueblo, Sara encontró a otros habitantes, o al menos sus reflejos deformados. Personas que parecían estar atrapadas en un bucle de actividades cotidianas, pero sus acciones eran exageradas y distorsionadas, como si fueran marionetas controladas por fuerzas invisibles. La única voz humana que escuchó fue un susurro distante, apenas audible. Siguiendo la voz, llegó a una pequeña capilla de piedra. La puerta se abrió con un crujido, revelando una figura de pie en el centro. Era una anciana, vestida con ropas de época y con los ojos brillantes de inteligencia en un rostro marcado por el tiempo. La anciana le habló en un tono suave pero cargado de significado. Le contó la historia del pueblo en el espejo, un lugar que existía entre los mundos, donde las realidades se entrelazaban y las sombras tomaban forma. El pueblo estaba atrapado en un ciclo eterno de reflejos retorcidos y secretos oscuros, y aquellos que entraban corrían el riesgo de perderse para siempre en su tejido distorsionado. Sara se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando una realidad retorcida, sino también sus propios miedos y traumas. Los reflejos deformados de las personas y las criaturas parecían reflejar sus pensamientos más oscuros y sus peores pesadillas. A medida que profundizaba en la historia del pueblo, también comenzaba a entender que su propia presencia había alterado aún más el equilibrio delicado de este lugar. La anciana le advirtió que había una manera de escapar, pero era un camino peligroso y lleno de desafíos. Sara tendría que desentrañar los secretos del pueblo, enfrentar sus propios demonios internos y descubrir el origen de la distorsión en el tejido de la realidad. Sin embargo, la anciana también dejó en claro que escapar podría tener consecuencias impredecibles y que el pueblo en el espejo no liberaría a sus visitantes con facilidad. Con esta revelación,
Sara se encontró en una encrucijada. ¿Debería buscar la verdad y luchar por escapar de este mundo retorcido, o debería aceptar su destino y abrazar las sombras que lo habían creado? En un lugar donde la realidad se desvanecía y la oscuridad se deslizaba por cada esquina, su elección sería una prueba no solo de su valentía, sino también de su capacidad para confrontar lo desconocido. Con el corazón lleno de determinación, Sara se adentró en la búsqueda de respuestas en el pueblo en el espejo. Siguió los rastros distorsionados de la realidad, enfrentando criaturas aterradoras y paisajes cambiantes que desafiaban su percepción. A medida que desentrañaba los secretos oscuros del lugar, descubrió que el pueblo había sido creado por la combinación de poderes arcanos y traumas colectivos, una manifestación retorcida de la mente humana y las fuerzas sobrenaturales. Las sombras parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaba hacia el núcleo del misterio. Eventos pasados y futuros parecían fusionarse en una pesadilla interminable, y cada paso la llevaba más profundo en la trama de este mundo distorsionado. Sin embargo, cada respuesta que obtenía solo generaba más preguntas, y la línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más borrosa. En su búsqueda, Sara se encontró con un reflejo deformado de sí misma, una figura retorcida y oscura que parecía ser su propia encarnación en este mundo alterado. Se enfrentó a su reflejo, confrontando sus miedos y traumas internos en una lucha desesperada por mantener su identidad intacta. El conflicto se desató con violencia, y las sombras parecieron consumir todo a su paso mientras el pueblo en el espejo temblaba con la tensión. Finalmente, después de una lucha agotadora, Sara logró prevalecer. Su reflejo deformado se desvaneció en el aire, y un silencio profundo descendió sobre el pueblo en el espejo. La realidad pareció estabilizarse momentáneamente, y la distorsión comenzó a desvanecerse. Las sombras retrocedieron y las calles volvieron a tener una apariencia más familiar. Con su misión aparentemente cumplida, Sara sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, a medida que se dirigía hacia la salida del pueblo, una sensación ominosa comenzó a pesar en su corazón. Las sombras volvieron a agitarse a su alrededor, y las voces distorsionadas de los habitantes parecían susurrar en sus oídos. Comprendió, con un escalofrío, que su lucha había tenido un precio más alto de lo que jamás habría imaginado. A medida que el mundo a su alrededor se desdibujaba, Sara se dio cuenta de que no estaba escapando del pueblo en el espejo. En su desesperación por liberarse, había sido absorbida por la misma distorsión que había buscado vencer. Se convirtió en una parte más del ciclo eterno, atrapada en la trama retorcida del pueblo en el espejo. En su intento por encontrar la verdad y escapar del mundo distorsionado, Sara se convirtió en una víctima más de las sombras y la oscuridad que habían creado este lugar. En su lucha, había perdido su propia identidad y su conexión con la realidad, condenada a vagar por los pasillos del pueblo en el espejo para siempre, una presencia distorsionada en un mundo donde la realidad y la ilusión se entrelazaban en una tragedia eterna.